Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro cuarto podcast. Ya le dimos la vuelta en este primer trabajo que hemos organizado, donde, bueno, cada uno de nosotros dio una diferente aportación en función a los temas que nos tocan. Ahora la dinámica es un poco diferente. Ahora vamos a chavorruquear un rato. Esto significa que vamos a tratar de integrar un poco los referentes urbanos y lo vamos a relacionar con unos temas mucho más relajados, con otras disciplinas y bueno, esperemos ver qué aparece y cómo nos resulta esta situación. Bueno, el objetivo de este podcast es hablar un poco del inicio del rock en los años 70 aquí en nuestro país y cómo eso se fue vinculando con la parte del desarrollo urbano. Un poco de contexto es que se imaginen, recuerdan todos o tienen algún referente del 68, hubo una crisis muy grande social, está el evento que, bueno, afecta, pero eso repercute directamente en los años 70. Hay varias tensiones en varias partes del país, empieza a florecer la guerrilla. Entonces, los estudiantes se ven cooptados en muchos de los aspectos de su vida cotidiana. La universidad se vuelve un lugar receloso y la diversión también. Entonces, por cualquier motivo, podrías ser detenido si estabas o participabas en grupos más grandes. Entonces, bajo esta lógica, nacen los principios del rock y vamos a empezar a tener varios referentes importantes, uno de ellos del rock, digamos, ya en estructura, que habla sobre temáticas mexicanas, pues es Rodrigo González. Él es un tamaulipeco que se viene aquí a la Ciudad de México, es alguien que estudió en la Universidad de Veracruz, estudió un poco de psicología y lo que hizo, a diferencia del rock de los años 60, que trabajaba principalmente con covers y con temáticas mucho más, él trata de vincular el folclore mexicano. Él anexa la parte del guapango con la parte del blues, con la parte del rock y genera una propuesta bastante interesante. Si ustedes ven, nuestro podcast se llama Urban Historias y tiene que ver un poco con esta forma diferente de ver la ciudad. Él se conoce como el profeta del nopal y cuando llega aquí da un dinamismo diferente, donde describe los procesos que se vive en una ciudad a las orillas de la parte céntrica, ¿no? Cómo se empieza a convivir en estos espacios dentro de la periferia, cómo se vive la situación, la pobreza en estos lugares y cómo la temática de la crisis económica que se viene dando en nuestro país, bueno, se ve reflejada. Entonces, vamos a comenzar este primer podcast, va relacionado, lo vamos a trabajar en 3 décadas, los 70 como una serie de antecedentes, luego Paco y yo entramos directamente a mejorar el asunto en los 80, dar nuestra opinión en función, y ya Sheila en los 90 pues es la que lleva la batuta con el conocimiento. Entonces, les vamos a dar un recorrido por diferentes décadas que posiblemente no les tocó vivir, pero pues, me imagino que con la música de sus papás, pues podrían referenciar en algún momento. Entonces, damos inicio. Invito a Paco para que nos platique cómo puedes relacionar a Rodrigo y a la ciudad de los años 70, Paco. Perfecto, no, un tema padrísimo el que nos propuso Orlando y tiene mucho que ver sobre todo con la parte de las experiencias, ¿no? De cómo vivimos nosotros la ciudad en aquellos años. Por supuesto que en la década de los 70 yo quiero creer que por lo menos Orlando y yo nos tocó ser chavitos, ¿no? Pero estábamos fuertemente influenciados, sino, o más bien receptivos, ¿no? A las expresiones musicales de aquella época, ¿no? En los 70 creo que el rock es una está impactando en la vida de los jóvenes, pero el rock en español, propiamente el rock mexicano, ¿no? Está ausente a no ser por los grupos que hacen covers del rock americano, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es de que hay muchos factores que
impactan a los, en aquella época, niños, ¿no? Y la música empieza a generarse, o más bien empieza a tener mucha presencia del radio, ¿no? Y entonces las influencias musicales se dan a partir del radio, que se comparten en diferentes escenarios, ¿no? Eh, yo me acuerdo en mi casa se oía de todo, ¿no? A mi papá le gustaba un tipo de música, a mi mamá otro, a los tíos, a los abuelitos. Entonces, de pronto, hay muchas influencias musicales que van desde las expresiones del rock, que viene de Estados Unidos, sobre todo, a la música popular, ¿no? Que se escucha en los radios, ¿no? Con respecto a la música en español, son las baladas, ¿no? La música más tradicional, más popular, los tríos, los boleros. Entonces, realmente creo yo que Rodrigo, yo lo vine a conocer ya hasta después, no propiamente en los 70s, ¿no? En los 80s, pero creo que esta posibilidad de que en nuestra generación realmente escuchábamos toda la diversidad de música, ¿no? En esa época a mí me tocó, a lo mejor generaciones antes eran todavía fanáticos de Kiss, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde se oía la música? La música la podía uno escuchar en la calle, ¿no? Alguien sacaba por ahí sus bocinas, y de pronto podía uno escuchar a los Doors, a los Kiss, a Led Zeppelin, a The Purple, o sea, grupos de la década de los 60, 70, que en ese momento estaban muy latentes, pero que era difícil conseguir la música, o sea, no era música que se pudiera conseguir fácilmente, ¿no? De ahí empieza a emerger algunos espacios importantes como lo sería el mercado cultural del Chopo. Entonces, realmente la música subterránea es muy subterránea, ¿no? Y en los barrios populares o en las zonas periféricas empieza a darse este acercamiento a estas expresiones a través de las generaciones más viejas, ¿no? De los que en ese momento eran chavos y que de pronto está viendo un intercambio padrísimo de las expresiones musicales, tanto lo que ya se empieza a configurar como los clásicos de la música rock, ¿no? Con las manifestaciones que están emergiendo, ¿no? Entonces, no, pues fue una manera en cómo se vive la vida en los barrios, ¿no? Y cómo uno tiene la posibilidad de eh, relacionarse con un universo de generaciones que, si bien siguen siendo jóvenes, no es tan clara la práctica de la manifestación juvenil, pues todavía muy reconocida, y como bien dices, un grupito de chavos ya era sospechoso, ¿no? Y esto no lo vivíamos nosotros todavía porque éramos niños, pero los chavos sí tenían un estigma, ¿no? Y sobre todo por la configuración de grupos juveniles que se empezaron a configurar con esta categoría de bandas, ¿no? Las bandas, ¿no? Entonces, los de la colonia de aquí con los de la colonia de allá, y además dentro de las colonias, los de la calle tal, que van a constituir un grupo que tiene un gusto musical y que de pronto va a ser diferente al de los chavos de la otra cuadra, ¿no? Entonces empieza a haber como una interacción juvenil entre la rivalidad, entre la defensa de los territorios, ¿no? Entre las alianzas entre los chavos de las diferentes, de los diferentes sectores de una misma colonia, en donde de pronto, bueno, nos hicimos cuates de nuestros enemigos de la otra calle, pero entonces nos acercamos a ellos porque escuchan buena música, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay expresiones musicales que nos van a permitir interactuar entre jóvenes, y ahí es como se van a generar ciertas dinámicas, ¿no? No solamente en torno a la música, en torno al deporte, en torno a los juegos, y el deporte también, no un deporte formal, sino el jugar en la calle, los de tal calle contra tal calle, ¿no? Y a veces cerrando las calles con un par de piedras, aunque eso
generara algunas inconformidades por parte de la población adulta, ¿no? Pero va a ser una vida muy de calle, ¿no? Muy, muy dada en la calle y con la posibilidad de interactuar con un universo muy amplio de chavos, ¿no? Que va a permitir como socializar las diferentes expresiones de música que van a estar ahí latentes y que además estamos heredando la música de nuestros padres, ¿no? Con la música de nuestros abuelos y con las expresiones que están emergiendo en ese momento. Creo que el tema es riquísimo y pues simplemente es otra forma de vivir la ciudad, ¿no? Listo, Shay, ¿cómo le tocó a tus hermanos mayores vivir y a ti cómo te tocó dar referencia? Pues más bien no mis hermanos mayores, ¿no? Mis papás se casan en los 70 y tenían creo que 16 años cuando se casan, entonces están súper chavitos. Pero algo que me heredaron de muy buen gusto fue la música, ¿no? En mi casa igual se oía como los de repente los boleros, los Panchos, José Alfredo, pero mi papá sí era muy rocker, ¿no? Entonces me dejó ahí el gusto y la otra es que él era taxista. Entonces yo a Rodrigo lo ligo mucho con las historias que de repente llegaba y nos contaba. Cuando yo empecé a entender la ciudad y a vivirla ya, yo ya no como niña, sino como adolescente y adulta, pues lo que canta Rodrigo a mí me lo deja, ¿no? Me deja muy claro estas historias que de repente mi papá llegaba y contaba, como esa de Perro en el Periférico, historias del DF, la Ciudad de Hierro, ¿no? Yo las digo mucho porque Rodrigo pienso que sí tenía mucho carisma, que ahí soltaba chistes. Lo conozco yo en la prepa, ¿no? Y cuando mi papá me da el cassette, yo no le entendía las rolas, ¿no? Yo decía, pues este señor está medio deprimente y me gustaban, pero no les entendía bien, ¿no? Hasta que después ya que vives la ciudad, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de esta de que está en el cine y tres mujeres lo ligan y le dan hierba y pastillas, y está haciendo ahí una referencia bien clara, ¿no? Y riéndose como de estos roles, por ejemplo. O esta de aventuras en el DF también cuando dicen, ¿no? Que le salió un dragón y que le da un pisotón y no sé qué. Yo creo que Rodrigo retrata la ciudad como es, o sea, no llega a ser como tan chistoso como Chava Flores, porque nunca fue la intención de Rodrigo, y retrata la realidad de la ciudad, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me gusta mucho de Rodrigo, que si tú quieres, la ciudad pues, la describe a la perfección, ¿no? Tanto los procesos, como bien decía el doctor Orlando, ¿no? Pues los 70 hubo mucha migración del campo a la ciudad y la refleja, ¿no? Rodrigo es un migrante de Tamaulipas para acá, entonces, ¿quién mejor que alguien que es chilango, que viene de fuera y que ve la ciudad como realmente es? Porque nosotros a veces ya la vemos pues ya normal, ¿no? Entonces cuando alguien viene de fuera y te dice, oye, ese encuerado que hace ahí, y ese que me quería agarrar, y ese que me quería saltar, y él lo retrata y lo refleja muy bien. Entonces yo creo que a mí todas las rolas de Rodrigo me hacen ver esta ciudad como dos cosas, ¿no? Una ciudad que puede ser bien fuerte, bien fea, de repente, como en esta ciudad de Hierro, que hasta puede ser prisionera, o la parte divertida donde, como decía el doctor Francisco, pues que había bandas, ¿no? Yo en los 80 era muy, muy niña, pero sí me acuerdo que por ahí decían, ¿no? Que los Panchitos, que los Pitufos, que, que eran como las bandas que más fuerza tomaban. Pero también me acuerdo que, por ejemplo, mis primos mayores y mi hermana, que es mayor, sí salían a la calle, o sea, sí se juntaban en la calle, sí andaban en la calle, sí vamos a ir a jugar acá, vamos a ir al deportivo, vamos a ir con las primas a hacer esto, y que ahorita ya no se ve, ¿no? O sea, ya no se ve que anden así como en bola o anden jugando, ¿no? También me acuerdo mucho que mi papá decía esto de los 70, que él, por ejemplo, tenía el cabello largo y decía que sí, dos, tres veces lo pararon y tuvo que dar dinero para que no se lo cortaran los policías, ¿no? Ahorita ya sería como algo muy grave que te pasara eso, ¿no? O sea, yo creo que ya ni lo concibes. Pero les toca este México que es pues de repente todo este golpe de crisis y demás se va a reflejar en las canciones, ¿no? Porque lo va a reflejar, por eso es muy ligado a esto del rock urbano y demás, ¿no? Incluso cuando Rodrigo dice que este concepto de rock rupestre no existe, ¿no? Él dice, es como un chiste, ¿no? Pero yo creo que ese chiste estaba bien intencionado y bien pensado, porque hasta la voz, los que se sumaron ahí, ¿no? Que eran, pues Cecilia Toussaint, Jamel López, todos ellos, yo creo que tenían una voz bien fuerte y no era, por ejemplo, esto que decía el doc Francisco, ¿no? De los cantantes que veíamos en los 60 con el moñito y haciendo covers, ¿no? Estos estaban
estaban hablando de lo que pasaba en el país, de lo que vivían, de lo que esperaban, ¿no? Entonces, yo creo que Rodrigo da cuenta de lo que es la Ciudad de México y de cómo se vive la ciudad, ¿no? De qué es, o sea, de cuando alguien llega del campo y te dice, o no del campo, de otra ciudad, pero que no es la Ciudad de México y que ve todo este desbarajuste, este caos, pero que tiene un orden la ciudad, ¿no? Y que tiene magia y que aparte pues ahí lo va narrando. Yo creo que a mí me deja eso Rodrigo, ¿no? O sea, ya después valoré mucho ese cassette porque yo decía, bueno, qué bueno que lo conocí y ahora ya le entiendo y me gusta, ¿no? Me gusta mucho, pero sí creo que lo ligo a los procesos incluso que va viviendo la ciudad en ese momento y que él los va describiendo muy, muy bien. O sea, va diciendo, pasa esto, se vive esto. Hay por ahí otra canción que no me acuerdo que habla de una pareja de migrantes indígenas, es Café de los Artesanos, me parece, ¿no? Que dice cómo emigran y cómo van cambiando las dinámicas. O sea, yo creo que Rodrigo estudió psicología, pero era como un antropólogo nato, ¿no? O sea, iba diciéndote así, describiéndote las dinámicas, los símbolos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay símbolos y situaciones que solo si vives en la ciudad vas a entender, ¿no? Y que él los describe, o la de Metro Valderas, que que es de Rodrigo, cuando dice, pues se va perdiendo, yo creo que en la Ciudad de México en algún momento sí éramos muy anónimos, ¿no? O sea, no, nos permitía ser anónimos y pues, así así deshacía así nadie se daba cuenta. Ahorita ya no, porque la onda ya es ahorita exhibirte, ¿no? En las redes y demás, pero yo creo que la ciudad en ese momento que él tiene, pues describe este anonimato, ¿no? Y a lo mejor sí, como decía al principio, no me toca a mí los 70 porque ni siquiera había nacido, pero después entendí mucho de la ciudad gracias a estas rolas, ¿no? A lo que él dice, y creo que firma el precedente para que muchos después expresen lo que están viviendo, ¿no? Sobre todo en las periferias, ya bandas que después salen, Bostik, Tex-Tex, ¿no? Que están diciendo lo que pasa y que no tiene que ver con pues la parte romántica, ¿no? Que es la realidad de muchos. Yo creo que eso es para mí la relación con Rodrigo y la ciudad. Ok, muchas gracias, Shay. Yo para cerrar esta primera cápsula, yo me quedo con dos cosas. Uno, lo que dice Shay, ¿no? La visión del chilango, el verdadero chilango, ¿no? El que llega y se maravilla por las situaciones que vive la ciudad. La visión fresca de de alguien que no se le hace tan cotidiano, ver a alguien limpiando al parabrisas, alguien lanzando fuego y de pronto empieza a describir situaciones cotidianas que para los que vivimos en la urbe pues nos es bastante normal, pero para él le llamaban mucho la atención cómo puede desaparecer una mujer entre enormes olas de gentes que para él significaba el metro, ¿no? Entonces, Rodrigo tiene esa capacidad al venir del exterior y confrontarse directamente con la ciudad, y al tener que venir desde abajo, pues le toca vivir en los límites, aunque muchos para ustedes no se les va a hacer, pero la colonia Cuauhtémoc y la colonia Juárez en ese momento era la periferia de la ciudad y él tiene que alquilar cuartos en esa zona que es lo más barato y trasladarse hacia el centro para poder ir a trabajar. Y me quedo en el segundo punto que marca para, a lo mejor algunos no encuentran la referencia, pero la tecnología es algo muy importante. Entonces, el parteaguas, antes había la música principalmente en los LPs, en los discos, y el cassette para algunos que los puedan identificar, permite y vuelve más democrática la posibilidad de poder transferir la música. Un LP no lo puedes prestar, pero era muy barato conseguir un cassette y lo que hacías con la grabadora es irse pasando las rolas, no hay Spotify, no hay redes sociales, no hay memoria, entonces lo único que se puede hacer con la música subterránea, como bien lo dice Paco, es irla pasando, la vas rolando por medio de los cassettes. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta primera cápsula. Vamos a hacer 4 referentes a esta temática y los esperamos en nuestra siguiente cápsula referente a este tema. Hasta luego y buenas noches. Ay.